Amén, amén. Permítame un segundo, activo el audio. Ahora sí, mis hermanos. Buenas noches a todos. Bien, mi hermano Junior, ¿qué te parece el texto que vamos a leer y a estudiar el día de hoy? Hechos capítulo 10, versículo del 1 al 23. Muy bien. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿Qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre, y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Entonces hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y llamando, preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Amén. Gloria a Dios por esa introducción a la lectura de Hechos 10. Vamos a seguir el estudio. Por favor, trajeron sus Biblias. Es importantísimo. Si no hay Biblia sobre sus escritorios, vea, es lo mismo que nada. Siempre acostúmbrese tanto a traer Biblia del lado del que va a escuchar la palabra como del lado del que va a exponer las escrituras. Sola escritura. Nada que yo pienso, a lo mejor, tal vez, quizás, y es que estuve la semana pasada y estaba comiendo un arroz con pollo frito y con papa frita. No. Sola escritura. Nos basamos en las escrituras. Así que, mis hermanos queridos, arrancamos. Capítulo 10, versículo 1. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana.
La conversión de Cornelio fue un acontecimiento importante. Sin embargo, debemos recordar que él no era la primera barrera social que el evangelio había superado. Primero, la primera fue para los samaritanos. Segundo, ustedes recuerdan en el estudio anterior que hablamos del eunuco etíope, que también fue un hombre temeroso de Dios. Y tercero, Cornelio, que no solo era un gentil, sino además un oficial del ejército romano que formaba parte de la ocupación militar de Palestina. El énfasis de esta narración no es tanto sobre la conversión de Cornelio, porque era un hombre temeroso de Dios, como el del eunuco etíope, sino el gran número de familiares y amigos mencionados en los versos 1, 24, 27, 44, 48, quienes también fueron salvos. En el concilio de Jerusalén, que más adelante lo vamos a ver, ya falta poco, Pedro se refiere a este evento en Hechos capítulo 15, versículo del 7 al 9, y establece la condición para la misión gentil de la iglesia. El nombre de Cornelio era un nombre común, particular en Roma, donde desde Publio Cornelio Sila, en el año 82 a.C., 10.000 esclavos liberados que se inscribieron en las gens Cornelia, es a la que pertenecía. Una gens era un clan o un grupo de familias que compartían un nombre común y una creencia en común antepasada, o la de un héroe. Cuando menciona el texto de un centurión, los centuriones aparecen mencionados varias veces en el Nuevo Testamento y siempre bajo una luz favorable, como en Mateo capítulo 8, versículo 5, como en Lucas capítulo 7, versículo 2, y como en Lucas capítulo 23, versículo 47. Uno de los 60 oficiales que conformaban una legión romana, la cual dirigía a 100 hombres, o la compañía llamada la italiana, o cohorte o tropa italiana. Solo para referencia, 10 cohortes de 600 hombres conformaban una legión. Esta en particular estaba formada por 1.000.000 de voluntarios romanos que estaban apostados en Siria. Se sabe por la evidencia histórica de que fueron llamados una cohorte de auxiliares. Posiblemente fueron los arqueros. Las tropas romanas tuvieron que ser estacionadas en Palestina a causa de la rebeldía, no podía faltar, de los judíos. Siempre rebeldes. Tenemos versículo 2. Piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Él era devoto. Hay una triple descripción de la devoción de Cornelio. Primero, veneraba a Dios con toda su familia, algo que deberíamos nosotros tener por costumbre hacer. Segundo, siempre fue liberal en sus muchas obras de caridad para con la gente. Recuerden también, mis hermanos, que todas las obras que nosotros hacemos para con el prójimo es la evidencia de la presencia del Espíritu Santo morando en nosotros, en nuestras vidas como creyentes. Tercero, tenía la costumbre de orar a Dios. Un cristiano que no ora a Dios, pues simplemente no es cristiano. Tan sencillo como eso. Este hombre era religioso y socialmente vinculado a la sinagoga, aunque no era un converso total, porque para una total conversión y ser un creyente completo tenía que, primero, ser circuncidado, si era hombre. Segundo, bautizarse en presencia de testigos. Testigos, o sea, personas que atestiguen lo que está haciendo. No estoy hablando de testigos de Jehová, por si acaso, ni de ninguna secta. Punto número 3. De ser posible, ofrecer un sacrificio en el templo. Estos requisitos impedían que muchos gentiles interesados se convirtieran en prosélitos completos. Cuando el texto menciona y toda su familia, o sea, toda su casa, es la primera mención de una familia como unidad religiosa, que se encuentra a menudo en el libro. Hechos capítulo 10, versículo 2. Hechos capítulo 11, versículo 14. Hechos capítulo 18, versículo 8. Observemos el contexto cultural donde la fe del padre fue siempre la fe de la familia. Incluso
de la familia extendida, que incluía también en ciertos casos a sus empleados. Cuando menciona muchas obras de beneficencia, se refiere a la limosna, y para los judíos era una demostración de que Cornelio era parte activa de la comunidad de la sinagoga local y al parecer también temeroso de Dios. Cuando el texto menciona que oraba continuamente a Dios, prestemos atención, pues aquí hay 3 participios presentes, lo que denota una acción continua que muestra la piedad de Cornelio. Primero, teniendo es un presente medio de ponente. Dando limosnas, es un presente activo. Orando, es un presente medio de ponente. La devoción de este hombre era cotidiana y personal. Hacía ambas cosas porque el judaísmo rabínico consideraba honorables la limosna y la oración. La expresión temeroso de Dios, que tienen que haberla escuchado en algunos textos anteriores. Esta es una expresión usual de los judíos para referirse a los gentiles que habían abandonado sus prácticas paganas para inclinarse a la adoración de Jehová Dios. Dichas personas, aunque obedecían las leyes éticas del Antiguo Testamento, no se habían convertido por completo en prosélitos del judaísmo mediante la circuncisión. Cornelio recibiría el conocimiento salvador de Dios mediante o manifestado en Cristo Jesús el Señor. Versículo 3. Vio claramente una visión. Espérense. Joel 2:28. Recuerden. Y veréis sueños y soñarán sueños. Ok. ¿Se dan cuenta cómo ya se va cumpliendo? Esto es real. Estos son reales. No es lo que se está dando en este tiempo. Espérate, que yo estoy soñando, que veo los cielos abiertos. No, eso no se refiere, Joel 2:28, a ese tipo de sugestiones personales o adivinaciones en algunos casos. Pero bueno, vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Cuando menciona a las 3 de la tarde, o sea, la hora 9, era el momento de la ofrenda de la tarde, que era a las 3 de la tarde. Esto lo vemos o lo corroboramos en Éxodo capítulo 29, versículos del 39 al 41. Salmos capítulo 55, versículo 17. Daniel capítulo 6, versículo 10. Era el momento destinado a la oración cuando vio. En los evangelios, el adverbio paneros, paneros, establece las posibilidades para hacer abiertamente o en público una condición. Esto lo vemos, por ejemplo, en Marcos capítulo 1, versículo 45, Juan capítulo 7, versículo 10. La visión se produjo en las horas del día y era muy específica y distinta. Cuando el texto menciona que tuvo una visión o a un ángel de Dios, de alguna manera es como la conversión de Saulo. Ustedes recuerdan en el estudio anterior. Esta persona era un religioso devoto. Dios envía a un agente sobrenatural para guiarlo a la fe. ¿Quién puede o quién se puede oponer o quién puede decir: no, espérate, déjame pensar en mi libre albedrío? Voy a tomar una mejor decisión. Déjame razonarlo. ¿Quién se puede resistir ante las cosas del Señor? Estas conversiones son un signo de elección divina, no humana. Estas personas están respondiendo a la abrumadora evidencia y la experiencia de la realidad del Evangelio. Versículo 4. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. El mensaje del ángel contiene 2 términos sacrificiales: ascendió y memorial delante de Dios, o memoria delante de Dios. Y esto es bien importante, pues le da veracidad al texto por el real conocimiento del contexto cultural. Dios aceptó la adoración de este hombre
representadas por las oraciones y las 2 limosnas, aún antes de oír el evangelio. Cuando el texto menciona, mirándolo fijamente puso sus ojos sobre él y dice, ¿qué quieres, Señor? Mire cómo lo reconoce. Es muy difícil saber cómo traducir este término Señor, porque puede significar Señor con S mayúscula o Señor con S minúscula, o bien simplemente Señor en el sentido teológico de maestro, dueño, soberano. Le digo, existen varios ejemplos en el Nuevo Testamento que muestra tal ambigüedad. O sea, una palabra o una cosa ambigua tiene doble significado, ¿no? Como el ejemplo de Juan capítulo 4, versículo 1, Juan capítulo 4, versículo 11, versículo 15, versículo 19 y versículo 49. En Hechos incluso, existe una posibilidad adicional, pues Cornelio se dirige al ángel como al Señor, así como en Apocalipsis 7:14. Y Pedro se dirige a la voz, en Hechos capítulo 10, versículo del 13 al 15, como al Señor. Por lo tanto, el término puede referirse a cualquier manifestación sobrenatural, personal, que haga referencia específicamente a Jesús. En el capítulo 8, versículo del 26 al 29, un ángel del Señor se identifica con el Espíritu. Esta misma fluidez y transferencia se produce entre la voz y el Espíritu, en el capítulo 10, versículo del 3 al 15. Cuando se menciona el texto en remembranza o para la memoria, las oraciones, la devoción, la fe y la bondad de Cornelio eran como una ofrenda fragante que subía a la presencia de Dios. Ustedes recuerdan el texto que menciona que la adoración en este tiempo, ¿cómo adoramos nosotros? Presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Si voy a adorar a Dios, yo no voy a poner una canción de Cristín Di Clario y voy a estar mirando al cielo. Eso no es adorar a Dios. Presentamos nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Compartimos con el prójimo. Compartimos también con los hermanos cristianos. Bueno, es una redundancia decir hermanos y cristianos. Versículo 5. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Esto es cuando menciona envía de inmediato a algunos hombres a Jope. Esto es un imperativo aoristo medio de ponente. Notemos bien que el ángel no compartía el evangelio, sino que envió a Pedro. Este hombre, aunque era un religioso devoto y sincero como Saulo, necesitaba escuchar y responder al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 6. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Versículo 7. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían. Cuando menciona el texto que llamó a 2 de sus siervos y a un soldado devoto, esto hace un grupo de 3. Sin embargo, en el versículo 19 solo se menciona a 2 de ellos. Es posible que el soldado fuera un guardia y le hablara a los 2 sirvientes de la casa. Versículo 8. A los cuales envió a Jope, después de haberles contado todo. Cornelio, como ustedes se darán cuenta, involucró en su fe a su familia y también a sus amigos, que es lo que todos nosotros deberíamos hacer en este tiempo. Por fe y por gracia hemos recibido la palabra de nuestro Señor y el entendimiento de la misma, pues asimismo nosotros compartimos por fe. Seguimos. Este hombre vivía lo que creía. Una comunidad entera pudo venir a la fe en Cristo por medio de él, por medio de lo que estaba predicando. Realmente el Espíritu Santo es quien trae a las personas. Pero la predicación de la palabra, la predicación del Evangelio,
Es uno de los medios. Recuerden los textos, cómo escucharán pues si no hay quien les predique. ¿Se imaginan estos tres hombres caminando por la noche discutiendo y pensando el mensaje del ángel a su amo y la fe de su amigo? Versículo 9. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. En las azoteas de las casas judías tenían un lugar o tenían un espacio para diversas manifestaciones de oración. Esto lo vemos, por ejemplo, en Segunda de Reyes, capítulo, si mal no recuerdo, 23, versículo 12. Jeremías, capítulo 19, versículo 13. Jeremías, capítulo 32, versículo 29. O sea, la hora sexta o el mediodía. Aunque el judaísmo rabínico había dejado de lado la oración de las 9 de la mañana y las 3 p.m., en tiempo de los sacrificios que se daban en el templo, los fariseos habían añadido al mediodía como otro medio apropiado. Al parecer, Pedro actuaba bajo las tradiciones de los ancianos al cumplir con la oración al mediodía, o tal vez tomaba una siesta antes del almuerzo. Versículo 10. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. El ajuste de la visión de Pedro se da mientras tiene hambre y observa el mar Mediterráneo desde el techo de Simón. La palabra hambre solo se utiliza aquí en toda la literatura griega conocida. Por eso su connotación exacta es difícil de saber, pero para los expertos la preposición añadida puede significar hambre extrema, lo que resulta sorprendente en este contexto. Hapax legomenon, hapax, o sea, con H al inicio, sino que acá en Estados Unidos a la H, como es muda, le ponen J, pero bueno. Hapax legomenon, es decir, palabras que se usan solo una vez en el Nuevo Testamento, continuará siendo incierto hasta que se descubra más información sobre el texto. Será así ya que Lucas decidió usar este término poco común, y acuérdense que Lucas era demasiado detallista. Él tomaba apunte de todos los detalles que consideraba importante. Pero la sensación general es que resulta obvio en el contexto. Cuando el texto menciona que le sobrevino un éxtasis, literalmente es fuera de sí mismo o fuera de sí, que es usado frecuentemente para expresar asombro. Marcos capítulo 5, versículo 42, vemos un ejemplo. Marcos 16, 8, Lucas 5, 26 y en varios textos de la Septuaginta. La palabra éxtasis proviene de esta raíz griega que indica un estado mental semiconsciente que le permite a Dios para hablar con el subconsciente, y es una palabra distinta de la utilizada en el versículo 3 para describir la visión de Cornelio. Cuando el texto menciona que el cielo se quedó abierto, esto es un participio perfecto pasivo, que literalmente significa el cielo se abrió y continúa abierto. En esto debemos aprender a diferenciarlo de un aoristo pasivo. El cielo en el Antiguo Testamento es plural. Por eso en Génesis 1:1 dice los cielos. Esta apertura de la atmósfera es una expresión de la dimensión espiritual, invisible para entrar en la realidad física. Esto lo vemos en Ezequiel capítulo 1, versículo 1, Mateo 3:16, Marcos 1:10, Apocalipsis 4:1 y Apocalipsis 19:11. Cuando el texto menciona parecido a una gran sábana, el mismo término griego se usa para las velas de un barco, solo como para que tengan referencia. Versículo 11. Un segundo, antes que nada, permítame ponerle a los hermanos que están viendo la transmisión, se lo pongo en pantalla para que vean de qué estamos hablando. Ok, muy bien. Versículo
11. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra. En el cual, versículo 12, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo, tanto animales puros como impuros, con el propósito de separar a los israelitas de sus vecinos idólatras. Dios había establecido restricciones específicas para su alimentación respecto al consumo de dichos animales. Esto lo vemos en Levítico capítulo 11, versículos 25 y 26. Cuando el texto menciona clase de cuadrúpedos como también reptiles y aves del cielo, esto es lo mismo. 3 veces, 3 divisiones de los animales que se encuentran en Génesis capítulo 1, Génesis 1 y Génesis capítulo 6, versículo 20. Al parecer, se compone de animales limpios e inmundos de acuerdo con los judíos, legislaciones alimentarias de Levítico capítulo 11. Versículo 13, y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Y atentos con eso, porque este es un texto que lamentablemente existe una denominación que se llama los adventistas del séptimo día, y parecería que este texto no existe en sus Biblias. Parecería. Ya vamos a ver por qué. Versículo 13, y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Después del establecimiento del nuevo pacto y de la iglesia, Dios anuló las restricciones alimenticias. Marcos capítulo 7, versículo 19. Y van a escuchar ustedes decir: ay, entonces come ratones. Ay, entonces vamos a comer insectos. Ay, entonces esto. Pero bueno, ya vamos más adelante. Más adelante veremos ese tema. Cuando veamos el libro de Romanos, ahí vamos a ver el corazón o el evangelio en esencia. Cuando menciona el texto, le dijo una voz. Desde el momento de la clausura con Malaquías hasta la llegada del periodo del Nuevo Testamento, no hubo una voz profética autorizada por Dios entre los judíos. Durante este periodo, cuando los judíos querían confirmar si algo había sido revelado por Dios, utilizaban algo conocido como el Bad Call, que aparece en el Nuevo Testamento. Mateo capítulo 3, versículo 17. Mateo capítulo 17, versículo 5. Hechos 9, 7 y también en este texto. Versículo 14. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Estamos hablando, dice, profano o contaminado. Jamás he comido nada impuro o inmundo. No, de ninguna manera. Es una expresión griega muy fuerte que se usa generalmente en la Septuaginta para traducir varios modismos hebreos. Pedro todavía estaba luchando contra su ortodoxia judía, ya que sus acciones se basaban en el Levítico 11. Sin embargo, el mismo Señor Jesús parece tratar específicamente esta cuestión en Marcos capítulo 7, versículo 14. Especialmente en el versículo 19. Noten que el Evangelio de Marcos es el recuerdo de los sermones de Pedro, según contó Papías de Hiriápolis, el discípulo del apóstol Juan. Versículo 15. Permítame un segundo que mi hermano Ismael Cortés nos manda un saludo a todos. Creo que en breve va a entrar, así que vamos a pasarle el enlace de la transmisión para que nos acompañe también. Permítanos solamente un segundo, por favor. Un segundo. Quiero saludar también a Eliseo Anger. Un abrazo a la distancia. Y a Yanela desde Cuba. Y a Irma García. Ahora sí, mis hermanos, seguimos. Versículo 15. Volvió la voz a él
la segunda vez. Y escuchen bien, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Lo que Dios hizo más allá de la simple abolición de las restricciones alimenticias del Antiguo Testamento fue la unidad de la iglesia entre los judíos y bueno, representados por los animales puros y los gentiles, representados por los animales impuros, a través de la muerte de Cristo Jesús, el Señor, en sacrificio. Lo que Dios ha purificado, tú no lo llames impuro. Cuando menciona este texto, este es un imperativo presente activo con una partícula negativa, que por lo general implica detener una acción en marcha. Dios claramente declara el cese de las leyes mosaicas de los alimentos, Levítico capítulo 11, y que ya no son apropiadas para los creyentes del Nuevo Pacto. Recordamos que todo lo que pasaba en el Antiguo Testamento, las leyes ceremoniales, todo apuntaba ¿a quién? Todo apuntaba al Nuevo Testamento, específicamente a nuestro Señor Jesucristo. Él cumplió a cabalidad con todo lo que nosotros nunca hubiéramos podido cumplir al pie de la letra. Porque si intentábamos nosotros por lo menos uno, yo guardo el sábado, ya estaba mintiendo. Ya ahí ya mentía. Y si yo mentía, pecaba en todos los otros en todos los otros mandamientos o leyes en este caso. Aquí se utilizan de forma análoga para mostrar la aceptación de todos los seres humanos. Versículo 16. Un abrazo a la distancia, amigo pastor Ismael Cortés. Versículo 16. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Cuando el texto menciona esto sucedió 3 veces, las alabanzas o acciones que se repite 3 veces son, primero, la oración de Jesús en el huerto de Getsemaní. Esto lo vemos en Marcos capítulo 14, versículos del 36 al 39. Segundo, la discusión de Jesús con Pedro tras la resurrección. Juan capítulo 21, versículo 17. Tercero, ustedes recuerdan a Pablo con su aguijón en la carne, que le pidió 3 veces que le quite ese aguijón. Le dijo, no, bástate con mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Esto lo vemos en 2 Corintios capítulo 12, versículo 8. Así que era un modismo semítico de hacer un énfasis, como lo vemos en Isaías capítulo 6, versículo 3, Jeremías capítulo 7, versículo 4. En este caso concreto, expresa una acción de obediencia a la voz en el cielo. Es un llamativo ejemplo de la obstinación por parte de alguien que reconoce la voz de Dios dirigida a él, cuando el mandato del Señor derriba una de las preferencias y prejuicio. Hoy abundan los ejemplos como este. En un sentido real, Pedro estaba manteniendo una actitud de piedad más allá de la voluntad del Señor. Imagínense. Versículo 17. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Cuando dice el texto que Pedro estaba perplejo, es un indicativo imperfecto activo que denota el comienzo de una acción en tiempo pasado. Lucas usa el término en varias ocasiones para mostrar la confusión mental en ese momento. Lucas capítulo 9, versículo 7. Hechos capítulo 2, versículo 12. Pedro no entendió inmediatamente el propósito de la visión. Quizás hasta se hubiera quedado así como pensando, imaginando, ¿y qué será? Y trataba de cuadrar o trataba de entenderlo, interpretarlo. Cuando el texto menciona sobre la visión, la palabra usada aquí para describir la experiencia de Pedro es jorama. Jorama. Y es el mismo que se utiliza en la visión de Cornelio en el versículo 3. Versículo 18. Y llamando, preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro.
Y mientras Pedro pensaba en la visión, versículo 19, le dijo el Espíritu, he aquí, 3 hombres te buscan. En este contexto, la relación exacta entre las palabras del Espíritu, versículo 19, y las del ángel del versículo 3 y 22, son inciertas en este contexto, ya que en el versículo 20 dice, yo los he enviado. Y esto es un aoristo, es decir, un evento sucedido en el pasado, donde el sujeto no es partícipe, pues el ángel habló en nombre del Espíritu Santo. También es posible que ambos se identifiquen como una teofanía en el Antiguo Testamento, así como en Éxodo capítulo 3, versículo del 2 al 4, Hechos capítulo 8, versículo 26, o Hechos capítulo 8, versículo 29. Versículo 20. Levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Y mire cómo aquí se enfatiza. Primero, levántate. Participio usado como imperativo. Segundo, baja. Imperativo aoristo activo. Tercero, acompáñalos. Imperativo presente medio deponente. 4. Sin pelear. Es un participio usado como imperativo. 5. Yo mismo lo he enviado. La palabra, ustedes recuerdan la palabra yo, eso viene del griego ego. Ego, así como de ahí viene el yo. Como un indicativo perfecto activo. Así que la única opción de Pedro era ¿qué? Era obedecer. Era una orden divina. El Espíritu es responsable de la visión de Cornelio. Compartirla con los hombres. Ahora Pedro responde a la solicitud de ellos. Versículo 21. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo, he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Narraron aquí fielmente lo sucedido. En el sentido del Antiguo Testamento, el término un justo no se refiere a la ausencia de pecado o libre de culpa. Génesis capítulo 6, versículo 1. Job 1:1. O de la justicia imputada a Cristo, como lo vemos en Romanos 4. Este hombre ponía sobre todo la voluntad de Dios. Cuando el texto menciona temeroso de Dios, esta frase o una parecida se utiliza a menudo para describir a Cornelio. Capítulo 10, versículo 2, versículo 22 y versículo 35. En Hechos capítulo 13, versículo 16, 26, 43, 50, se aplica para los que ni son de raza judía ni totalmente prosélitos, pero que asistían regularmente a las sinagogas. Se les llamaba ¿cómo? Temerosos de Dios. Hechos capítulo 16, versículo 14. Hechos capítulo 17, versículo 4. Y versículo 17 también. Y Hechos capítulo 18, versículo 7. Seguimos. Versículo 22. Ellos dijeron, Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Ven cómo todo eso va cuadrando, ¿no? Por un lado, por el otro lado. Versículo 23. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos a Jope. Recordamos algo, los judíos respetables no invitarían a los gentiles a entrar a su casa. Recuerden eso. Mucho menos si se tratara de soldados del odiado ejército romano. Cuando menciona el texto a algunos de los hermanos, se trataba de 6 judíos creyentes, capítulo 11, versículo 12, denominados los fieles de la circuncisión. Esto lo vemos en el versículo 45, más adelante. Cuando menciona el texto, los invito a pasar o los invito a entrar y los hospedó, o sea, les dio un espacio donde quedarse. Le ponemos la imagen para los hermanos que están viendo la transmisión. Permítame un segundo. Ahí está. Ahí lo tenemos a Cornelio invitando para que pasen. Ok.
Seguimos. Ahora sí. Este es otro ejemplo de la continua separación de Pedro con el legalismo judío. Es cierto que le acompañaba un soldado romano y sin embargo Pedro le acompañó y le invitó a cenar, lo cual es evidente en el versículo 48, donde Pedro se hospeda por unos días en una casa romana. Ustedes se dan cuenta cómo poco a poco, el evangelio comienza a expandirse, comienza a predicarse, comienza a llegar a todas las casas, o sea, y eso va agarrando fuerza y llega y se cumple lo que dijo el Señor, en toda Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Ahora tenemos la tecnología que permite que este tipo de prédicas llegue a más de 120 países. Bueno, menos por el habla hispana. Y en algunos casos cuando se haga una prédica en bilingüe, lo tenemos al pastor Ismael Cortés que nos puede ayudar con una linda traducción en tiempo real. Pues puede llegar a más personas. Lo importante es que esta semilla del evangelio de nuestro Señor Jesucristo se ha llegado a todos los rincones de la tierra. Y cada oportunidad cuenta. Y nosotros nos gozamos, no por nuestros méritos, sino por los méritos de Cristo Jesús que hizo en la cruz para perdón de nuestros pecados. ¿Hasta aquí alguien tiene una pregunta o está claro? Esto recién está empezando, va agarrando, esto es más o menos como cuando las personas están leyendo un libro y se está poniendo interesantísimo y de repente, uy, ¿qué pasará en el próximo capítulo? Y esto va avanzando y va avanzando y va avanzando, así más o menos. Quiero pasar saludando rápidamente a Vanessa Rossi, alguien que... Bueno, si nadie va a preguntar, yo voy a hacer una pregunta. Por ejemplo, no sé... A ver, mi hermano Sebastián Céspedes. No sé si está el hermano Sebastián Céspedes por ahí. De pronto nos regala ahí una... Si tiene alguna pregunta. ¿Cómo estás, David? ¿Se escucha? Sí, mi hermano querido. ¿Cómo has pasado? Bien, bien, muy lindo acá escuchando el estudio y cenando también al mismo tiempo. Te quería hacer una pregunta. ¿Cuál sería el ministerio del Espíritu Santo? El ministerio del Espíritu Santo hasta el día de hoy. Permíteme un segundo que, bueno, no lo puedo poner en pantalla, pero lo voy a narrar para los hermanos. Si ustedes tienen un bolígrafo a la mano y sus apuntes, por favor, anótenlo. Medio bautismal. 1 Corintios capítulo 12, versículo 13. Llama al ministerio. Hechos capítulo 13, versículo del 2 al 4. Es un canal de revelación divina. 2 de Samuel capítulo 23, versículo 2. Como también tenemos Nehemías capítulo 9, versículo 30. Zacarías capítulo 7, versículo 12. Juan capítulo 14, versículo 17. ¿Qué más hace el Espíritu Santo o el ministerio del Espíritu Santo? Capacita. Éxodo capítulo 31, versículo 2. Jueces capítulo 13, versículo 25. Hechos capítulo 1, versículo 8. El Espíritu Santo llena. Lucas capítulo 4, versículo 1. Tenemos también Hechos capítulo 2, versículo 4. Efesios capítulo 5, versículo 18. El Espíritu Santo también garantiza. 2 Corintios capítulo 1, versículo 22. También tenemos 2 Corintios capítulo 5, versículo 5. Efesios 1, 14. El Espíritu Santo también nos guarda. 2 Timoteo 1, 14. El Espíritu Santo también nos ayuda. Juan capítulo 14, versículo 16. Juan capítulo 14, versículo 26. Juan capítulo 15, versículo 26. Juan capítulo 16, versículo 7. El Espíritu Santo nos ilumina. 1 Corintios capítulo 2, versículo del 10 al 13. También establece su morada en nosotros como creyentes. No podía faltar. Romanos capítulo 8, versículo del 9 al 11. 1 Corintios capítulo 3, versículo 16. Tenemos también 1 Corintios capítulo 6, versículo 19. El Espíritu Santo intercede. Romanos capítulo 8, versículo 26 y versículo 27. Produce
en nosotros el fruto. Gálatas 5, 22 y 23. Provee vida espiritual. Gálatas 5, 16, Gálatas 5, 18, Gálatas 5, 25. Regenera. Juan capítulo 3, versículo 5, versículo 6 y versículo 8. Y cuando vamos a cometer una imprudencia, ¿qué creen que hace el Espíritu Santo? Refrena. Y cuando ya hemos cometido un pecado basado en nuestra propia concupiscencia, no le echemos la culpa a los demonios. Ojo, porque hay gente que le pone nombre a todos los demonios ¿para qué? Para evadir la responsabilidad respecto al pecado. Acuérdense que nosotros tenemos que resistir al diablo, ¿no, verdad? Tenemos que resistir, no es que vamos a estar echando te ato, desato y etcétera, etcétera. Porque las personas que atan a los demonios o que creen que pueden atar a los demonios, no sé con qué piola la atarán porque siempre está haciendo el demonio sus tentaciones. Entonces cuando nosotros vamos a cometer una imprudencia, cuando hemos pecado, ¿qué hace el Espíritu Santo? Refrena y convence de pecado. Génesis capítulo 6, versículo 3, Juan 16, del 8 al 10, Hechos capítulo 7, versículo 51. También nos santifica. Romanos 15, 16, 1 Corintios 6, 11, 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13. Y también para los amigos dispensacionalistas, con todo respeto, el Espíritu Santo nos sella, porque es el sello de Dios. El sello de Dios no es un día, no es el sábado, no es el martes. Yo en lo personal descanso todos los días espiritualmente en Cristo Jesús y físicamente descanso los domingos. De hecho me congrego con mis otros hermanos, con los hermanos de este lado de acá de Estados Unidos. El sello de Dios es cuál es el Espíritu Santo. Y esto lo vemos en 2 Corintios capítulo 1, versículo 22, Efesios 1, 14, Efesios 4, 30. También el Espíritu Santo selecciona a ancianos. Hechos 20, 28. Es la fuente de comunicación. 2 Corintios capítulo 13, versículo 14. Filipenses 2, 1. También es una fuente de libertad. 2 Corintios 3, 17 y 3, 18 también. También es una fuente de poder. Efesios 3, 16. Una fuente de unidad, Efesios 4:3 y 4. Y también una fuente de dones espirituales, 1 Corintios capítulo 12, versículo del 4 al 11. Y también nos enseña. Juan capítulo 14, versículo 26, Hechos 15, 28, 1 Juan 2:20 y también 1 Juan 2:27. A lo largo de todos estos estudios que estamos viendo, porque hay personas que preguntan, y bueno, y es verdad, y está bien, preguntan con respeto porque de pronto no conocen cuál es la función del Espíritu Santo, la tercera persona de la deidad, qué hace, dónde está presente, etc. Acabamos de ver. A lo largo de todos estos estudios, también nos enseña. También nos enseña, estamos aprendiendo. Entonces, cada vez más que vamos estudiando, escudriñar habíamos visto en los estudios de nuestro hermano Sebastián Céspedes, es como escarbar para encontrar ese tesoro que es la palabra de Dios. Está escondido todos esos detalles. ¡Ay, ahora entiendo! Y está, porque claro, si nosotros no escudriñamos las Escrituras, si no tenemos el Espíritu Santo morando en nuestra vida, simplemente vamos a leer las Sagradas Escrituras como que estuviéramos leyendo el periódico de ayer. Solo el Espíritu Santo es quien nos ilumina y nos hace entender la verdad de su palabra. Él es el autor por cierto, y del cual habla todas las escrituras del personaje central, nuestro Señor Jesucristo. La historia de la redención y nuestro Señor Jesucristo. Entonces, mientras más vamos leyendo, más vamos entendiendo y más vamos teniendo la capacidad, gracias a Dios, de poder hacer una apologética. ¿Qué es hacer una apologética? Pues hacer una defensa de nuestra fe. Ahora, ¿qué no hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo no hace que la gente caiga al piso, convulsione, le salga espuma por la boca y comience a estar diciendo galimatías y glosolalias, que son palabras repetitivas, y de acuerdo a los profesionales de la psiquiatría,
ellos mencionan que la persona que habla glosolalias o galimatías son personas que están desquiciadas del cerebro. Ojo, eso lo pueden corroborar con algún especialista pues que estudia todos estos problemas mentales. Ahora, hasta el estudio de hoy, en todos estos estudios que hemos estado viendo, todas estas personas que han estado frente a la presencia del Espíritu Santo, por ejemplo, cuando fue el día de Pentecostés, cuando se le repartieron como lenguas de fuego y todo esto, ¿no? ¿Cuántos de ellos cayeron al piso a convulsionar? Ninguno. Cuando Pedro se lanza tremendo discurso, que se convirtieron 3,000, ¿cuántos de ellos cayeron al piso a convulsionar? Ninguno. ¿No les parece que si hubiera pasado Lucas, que es muy detallista, fue muy detallista, ya lo hubiera notado? Y cayeron y convulsionaron y pensaron y todas esas cosas. No, ninguno cayó. En la casa de Cornelio, cuando está con Pedro, ninguno cayó al piso a convulsionar. Eso no hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no hace que una persona empiece a gritar, o una persona pierda el dominio. Recuerden que Dios nos ha dado dominio para que nosotros podamos controlarnos. El Espíritu Santo no hace que una persona, cuando estamos escuchando, por ejemplo, una linda alabanza. Hay una canción que me fascina de mi hermano Edgar Escobar. ¿Cómo se llama esta? Bueno, una de las tantas adoraciones. Casi todas las canciones de mi hermano Edgar me fascinan. Y yo cuando escucho, yo digo, qué lindo esa canción, ¿no? Pero no es que yo estoy así con una cara como desorbitado y estoy llorando y las lágrimas me caen y estoy así pues pensando. Y cuando escucho canciones de Cristín Di Clario y todos estos, entre comillas, cantantes cristianos que con la mano en el corazón están raquíticos espiritualmente hablando. Porque si pasamos del filtro de qué es lo que ellos escriben en estas canciones, lo pasamos con el filtro, el único filtro que debemos pasar, las Sagradas Escrituras, nos vamos a dar cuenta de las inconsistencias de lo que ellos escriben en sus canciones. Y hay gente que llora, hay gente que están con las manos alzadas y todo eso. Y eso no hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no va a permitir que nosotros nos vayamos con la mentira. Él nos convence de pecado, lo acabamos de leer, nos va a llevar a toda verdad y nos va a llevar ¿a dónde? A las Escrituras. Porque las Escrituras son las que testifican de Cristo Jesús el Señor. ¿Quiénes son los únicos que cayeron y caen todavía al piso a convulsionar? Los endemoniados. Los endemoniados. Así que mis hermanos, estos estudios nos sirven ¿para qué? Para glorificar el nombre del Señor. Damos gracias al Señor por este tesoro que ahora lo estamos compartiendo con todos los hermanos. Si alguien quiere agregar algunas palabras previo a la oración de despedida, de pronto mi hermano Ismael Cortés, ¿cómo le va, hermano, amigo y pastor? Cuéntenos. ¿Cómo ve la actuación del Espíritu Santo a lo largo de toda esta historia que aconteció en Hechos de los Apóstoles? Bueno, pues muy bien, hermanos. Dios les bendiga a todos mis hermanos aquí que están presentes, ¿verdad? Usted dio en el clavo con todo lo que dijo. El ministerio del Espíritu Santo es el de, por ejemplo, uno de ellos es el de sellarnos, ¿verdad? Todos los que hemos creído en Cristo, de acuerdo a Efesios 1:13 y 4:30, estamos sellados con el Espíritu de la promesa, y eso es hasta el día de la redención. Esa enseñanza que hay por ahí de que en el momento en que usted falla, usted pierde el Espíritu Santo, eso no cae con la Biblia. El Espíritu Santo mora en nosotros y estamos sellados con el Espíritu de la promesa hasta el día de la redención. Es hasta que Cristo venga y nuestros cuerpos sean glorificados, ¿verdad? Él es la garantía
de que las prendas, ¿verdad?, de garantía de que nuestra salvación es segura. O sea, que ese es uno de los ministerios del Espíritu Santo, el de llenarnos. Y llenarnos no es, por ejemplo, cuando usted entra a un culto de eso que está bien en fuego, como le llaman, y la gente comienza, como usted dice, a convulsionar y a danzar y todas estas cosas. Eso no es llenura del Espíritu Santo, eso es una histeria extática, emocional. No tiene nada que ver con el Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo es, hermanos, cuando nosotros nos estamos sometiendo a la voluntad del Señor, del Espíritu Santo, a través de lo que nos enseña la palabra, y vamos sometiendo nuestra voluntad a Él, y llegan esos momentos, por ejemplo, cuando estamos afligidos, cuando estamos tristes, y en medio de todo eso el Espíritu Santo produce gozo a pesar de las aflicciones. Por ejemplo, otra de las cosas que vemos es cuando los discípulos, los apóstoles, eran llenos del Espíritu Santo, ellos predicaban con denuedo. O sea que hay momentos que cuando usted y yo estamos llenos del Espíritu Santo, estamos tan y tan convencidos de lo que dice la palabra de Dios que lo proclamamos sabiendo que es la verdad, ¿verdad? O sea que esos son algunos de los ejemplos, ¿verdad? Y eso es lo que vemos hoy en día en nosotros. Yo estoy seguro de que tengo el Espíritu Santo y no necesito, pues, entrar en esos trances que vemos hoy en día, ¿verdad?, en los círculos carismáticos. Yo sé que lo tengo por lo que me dice la palabra de Dios. Amén, amén, amén. Y mire que una de las cosas, tomando uno de las partes del ministerio, o bueno, de las acciones o el ministerio del Espíritu Santo, tenemos el fruto del Espíritu Santo. Y específicamente, por ejemplo, la mansedumbre. ¿Qué es la mansedumbre? Por ejemplo, mi hermano Junior, vamos a decir que el día de mañana se molesta conmigo y ya me dice, no, y por último hasta se le escapó hasta un insulto, pero no, David, hasta un hereje. La mansedumbre. El Espíritu Santo produce mansedumbre. ¿Qué es la mansedumbre? Es ceder el control de mis emociones a Dios. En lugar de pagar mal con mal, en lugar de mal responderle a Junior, el cual es mi hermano en Cristo Jesús, que de pronto tuvo un momento de arranque. Pedro lo tuvo, Pedro era corajiento, Pedro le voló la oreja al centurión. Más sin embargo, él no dejó de ser cristiano. Hay muchos que dicen que hay muchas personas de denominaciones sectarias que cuando Pedro le cortó la oreja, perdió la salvación. Y cuando Cristo le restauró la oreja al centurión, ahí recuperó la salvación. Y así están. Y están ahí. Y que perdió la salvación. Y regresó la salvación. Y perdió la salvación. O sea, mis hermanos, tenemos que portarnos serios, pues. Nosotros estamos estudiando justamente para entender las doctrinas de la gracia, por ejemplo. Pero bueno, son temas lindos que esto nos pudiéramos extender de aquí hasta cuando nuestro Señor venga, que anhelamos todos que ya venga. Y basado a cómo están las cosas, nuestro Señor ya viene pronto. Así que Maranata, Cristo viene. Y bueno, quiero mandar un saludo a mi hermana Nelly Rojas. Nelly Rojas, ¿cómo estás, mi hermana querida? Un abrazo a la distancia. Puedes activar el micrófono si quieres para saludarnos a todos. Estás en vivo y en directo. Sí. Hola, buenas noches. Casi no me conecto, pero bueno, aquí rapidín así porque estaba haciendo otras cosas, pero qué mejor escuchar la palabra de con ustedes, acompañados. Gloria a Dios por este lindo estudio, y estamos todos los jueves. No se olviden la transmisión en vivo y en directo los días domingos 9 de la mañana. Nuestro hermano Edgar está tocando una serie, la serie de escatología, y el domingo va a estar, pero Dios mío, lindísimo. Preparen los cascos para que no comiencen las piedras a volar, ya ustedes saben. El diácono Esteban no tenía casco en ese momento. Él predicó la palabra, mas sin embargo, pues recibió ahí su piedrada o su piedriza. Y bueno, el primer mártir. Él debutó ahí. Pero así nos toca. Toca predicar la verdad, aunque
nos vaya a caer todo el mundo encima, incluso hasta en la misma familia. Y eso es algo pues que por los cuales también hay que orar. Así que mi hermana Ruth, ¿tienes algo que decir antes de pasar a la oración final? Bienvenida, un abrazo a la distancia. Hola, buenas noches. Creo que hay dos Ruth, hermanos. No sé a cuál se refería. A la primera que conteste, bienvenida. ¿Cómo le va? ¿Cómo ha pasado, Ruth? Yo estoy aquí en México, en la República Mexicana, pero estoy viviendo ahorita en Mazatlán, Sinaloa. Sinaloa, eso está lejos. Perfecto, eso está lejos del Distrito Federal, ¿cierto? Sí, está en autobús, está a 15 horas, hermano. Pero se da cuenta cómo a pesar de la distancia, nosotros estamos unidos en un mismo espíritu. Y no hay excusa para aprender la palabra. Y es verdad que nos vamos a topar con muchas personas del movimiento religioso y el legalismo a flor de piel que van a decir, no, el internet es el del diablo. No celebren la Navidad, no se reúnan en familia en Navidad, porque le cortaban la cabeza a Niro. Nadie se reúne en Navidad para cortarle la cabeza a nadie. Nos reunimos ¿para qué? Para predicar la palabra de nuestro Señor. Aprovechamos cada uno de estos recursos para poder transmitir el mensaje de salvación. Y uno de esos es el internet. Así que mis hermanos queridos, Pastor Ismael, ¿qué le parece si nos regala la oración final antes de despedirnos? Bien, vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por este privilegio que tú nos has concedido, Señor, de poder participar de este programa, de estos estudios bíblicos que trae nuestro hermano David Silva, pidiéndote que tú le continúes dotando también, Señor, del conocimiento, y que él pueda, Padre, como dice tu palabra, usar bien tu palabra, al igual que cada uno de nosotros, Señor, y que seamos ricamente bendecidos, Padre, a través de estos estudios, que podamos crecer en conocimiento, que podamos crecer en nuestro caminar, Señor, cada día, que podamos vivir vidas, Padre, que se asemejen cada día más a esa imagen preciosa de tu Hijo Jesucristo. Mientras escudriñamos tu palabra, Señor, que tu Espíritu continúe trabajando en nuestras vidas, para que eso sea una realidad cada día, Señor. Que podamos crecer en nuestra santificación, Señor, cada día más, alinear nuestra conducta, nuestro pensar, nuestro hablar, a esa santidad a la cual tú nos has llamado, Señor, pero es esa santidad bíblica, Padre. No es una santidad de hombre, Señor, sino la que tu Espíritu Santo obra en cada uno de nosotros. Padre, bendice a cada uno de mis hermanos que están aquí presentes, Señor, y cuídales y guárdales, Padre. Y Señor, te damos gracias una vez más por este hermoso privilegio que hemos tenido, Señor, pidiendo desde que tu Espíritu continúe trabajando, Señor, en nuestras mentes y corazones, según vamos aprendiendo, Señor, de esta serie de estudios basados en el libro de Hechos. Ahora, Padre, te damos gracias y te pedimos estas cosas en ese precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Amén, amén. Bendiciones, mis hermanos. Muchas gracias por conectarse. Gracias, mi hermano Sebastián Céspedes, allá desde Verazategui, Argentina. Un abrazo para todos los hermanos que están por ese lado. Martín, Dios te bendiga. Qué gusto verte. No te saludé al inicio. Un abrazo a la distancia. Mis hermanos, para el que vaya a tomar la foto, ahí le dejo el puño, el puñito. Listo. Bueno, mis hermanos, bendiciones. Nos vemos en una próxima transmisión. Oremos para todas las personas que vienen más adelante en Exégesis y Café. Va a estar buenísimo. Bendiciones, mis hermanos. Un abrazo.